Bueno, mi nombre es Itlali Lizeth Cortina Molina, tengo 20 años, soy originaria de aquí. Mis papás también, bueno, mi mamá es de un ranchito que está más alejado de Tula, Jaimes. Soy la cuarta generación de parte de mi mamá, de que somos cristianos. Empezó mi bisabuela y después mis abuelitos, mi mamá y ya nosotros. Gracias a Dios por mi iglesia, porque pues ha sido como un pilar para mi vida, porque en la iglesia he conocido lo que es una familia en Cristo, no de sangre, porque de sangre tengo, pero no es como que yo tenga la oportunidad de ir y compartir o decirles, es que Dios me habló esto o quiero que me ayuden a orar por esto. Más aquí en la iglesia es como de que agradezco a Dios porque conocí a Dios desde que era una niña. Vine aquí a la iglesia cuando tenía como 3 años, casi 3 años. Empecé a venir con mi mamá, fue la que nos trajo. Para mí, el primer recuerdo que tengo de la iglesia fue la iglesia sin pintarse, nada más estaba revocada y teníamos sillas y no, o sea, la iglesia no tenía nada, solo tenía un foquito y ese es como un recuerdo que tengo borroso. Y para mí mi primer maestra, que fue la hermana Dora, fue pues mi primera guía espiritual, porque ella fue la que me daba clases de niños, ella fue la que me ayudó en mi vida espiritual. Primeramente, pues a mí me encantaba cómo da las clases hasta la fecha, pues me encanta cómo da las clases. Aprendí mis coritos, los primeros coritos que yo sé y que a la fecha sigo yo enseñándole a los niños, es la que como que vi su ejemplo. Pues siento que la hermana Dora fue como la que me guió a Cristo. Desde niña supe que había un Salvador que había dado su vida por mí y que yo no podía hacer nada por mí como para yo salvarme de la condenación que yo tenía. Y al momento que yo conocí de Jesús gracias a la hermana Dora, primeramente también está la vida del misionero Nehemías, que siempre lo voy a recordar en parte de mi vida cuando él oraba por mí. Pues al momento cuando en mis clases me decían que Jesús era el único Salvador y el único que nos podía ayudar, yo como que eso de niña me marcó demasiado. En una ocasión vi a mi mamá llorar y a ningún niño nos gusta ver a nuestra mamá llorar, sino que esa vez cuando yo la vi, yo entendí que había algo que la estaba haciendo llorar. Era mi papá, pues era inconverso, mi papá tomaba demasiado, a mí me daba demasiado miedo cuando él llegaba y llegaba borracho, porque era así como que ver a mi papá en una condición de ebriedad, pues da miedo y además da tristeza, porque yo veía en la iglesia como familias iban y venían a la iglesia y era como de en qué momento mi familia va a estar completa, porque no veía a mi papá. Después, gracias a la hermana Dora, cuando empezó todo eso, nos empezó a hablar más de quién era Jesús y quién era Dios. Yo entendí algo que era la oración y llevárselo todo a él. Y cuando pasó eso, yo siempre en la iglesia era como de yo pido por mi papá porque yo no quiero que tome cerveza, porque para mí era ver lo que tomaba cerveza era como un dolor para mí y un dolor para mi mamá. Y siempre cuando había el momento de acción de gracias y de peticiones, siempre le decía al hermano de mí, oren por mi papá porque yo no quiero que tome cerveza, yo no quiero que tome cerveza. Y cuando llegó la fecha, que como familia estuvimos muy contentos y agradecidos con Dios, porque fue una petición que yo se la llevé a Dios y no tardó en contestármela. Que fue un domingo en la tarde, de repente volteo y veo a mi papá en las bancas de hasta atrás. Y como niña fue así como de, mi papá está en la iglesia, mi papá está en la iglesia. Y ya desde ahí como que nuestra vida cambió, porque ya no simplemente era mi mamá la que nos traía o la que nos decía, vamos a la iglesia o nos vamos a alistar. Y era como mi papá diciéndonos, métanse a bañar temprano porque vamos a ir a la iglesia. O ver a mi papá de repente en su cuarto leer la Biblia y diciéndome, ¿conoces esta historia? Y yo decirle, sí, yo la conozco, esa clase me la dio la hermana Dora y ya se la empezaba yo a contar y luego me decía, wow, yo también quiero algún día saber todas esas historias que tú sabes. Y por eso mi papá como que empezó a leer más y más la Biblia. Y ve lo que de repente ya no llegaba tomado a la casa, ve lo que venía a la iglesia. Para mí fue muy, algo que yo no lo podía creer. Y cuando se bautizó fue como más, porque dije, en verdad Dios contesta oraciones y escucha a sus hijos. Como que desde ahí, desde pequeña yo supe y dije, Dios sí existe y Dios sí es real. Después, pues agradezco mucho a Dios por las vidas que vinieron aquí a la iglesia, porque la iglesia me queda
a 2 casas, a 3 casas, y es como, pues yo tengo la oportunidad de venir. Para mí dice mi mamá, ¿cómo no ir a la iglesia si la tengo a la puerta de mi casa? Y ya no ir es como decir, pues sí, porque mi mamá oraba por una iglesia para nosotros, y ahora ver que la tenemos cerquita es como decir, ¿por qué voy a ser malagradecida con Dios en decirle, es que hoy no tengo ganas de ir a la iglesia? Y recordar, pero si Dios fue quien mandó a la iglesia aquí. Y pues sí, estoy muy agradecida con Dios por las personas, por mis guías espirituales que estuvieron ahí desde que yo era una niña. Después llegó el hermano Moy, el pastor Moisés, con su esposa y sus hijos. Y mi pastor para mí fue una persona que estuvo como detrás de mí. Mi pastor siempre estuvo, y mi mamá, en decirme, pues así, o sea, exigiéndome, porque ellos sabían que yo podía dar más. Y pues al punto de que entendí y dije, ok, aprender a tocar guitarra no lo hago como para que una persona me vea y me diga, sabe tocar un instrumento. Yo lo entendí eso después, porque dije, lo que yo estoy aprendiendo es para darle honra y gloria a Dios, sino porque yo ahora reconozco que lo que yo hago es para alabar a Dios. Y pues, ¿cómo no me van a exigir más si es un rey? Yo no me voy a presentar delante de un rey siendo una persona mediocre en algo, sino que tengo que poner mi máximo esfuerzo para yo agradarle a él. Y así fue como yo entendí que tocar guitarra no era algo para mí ni para las demás personas, sino era para Dios. Ya después de eso pues me bauticé, porque confirmé mi salvación como a los 11 años, y después me bauticé. Mi primer amor, estaba enamorada de Dios, pero después como que me fui enfriando y me empezó a llamar demasiado la atención el mundo. Pero agradezco mucho a Dios que no me dejó conocerlo, gracias a Dios, a mis papás, porque ellos siempre era como de que yo les decía, quiero ir a este lado, y mis papás era como de, no vas a ir a este lugar. Y yo, pero ¿por qué si todos los de mi edad hacen eso? Y mis papás, no, tú no vas a hacer eso. Y yo, pues mis papás son muy anticuados, no saben lo que quiere un joven. Pero ya después digo, ay, gracias, porque si yo hubiera ido a esos lugares, yo creo estaría destruida físicamente, o estaría lamentándome de algo, o emocionalmente, o en mi corazón estaría herido por cosas que mis papás no me permitieron. Y también la hermana Daddy, cada vez que así se acercaba conmigo, así cosas que me decía, ay Dani, o siempre me miraba como con un amor. Y yo pues, sí lo reconozco, fui muy grosera, muy apática, como que no, nada. Después cumplo 15 años y de repente empieza algo en mí, como algo decirme, porque yo tenía planes de entrar a la universidad, yo quería estudiar oftalmología, y a los 15 años de repente me llega algo como medio raro, porque yo no sabía qué era, y era así como de que pues de repente llegaba y me decía, ¿y si sirvo a Dios? Y yo, pero si lo estoy sirviendo, estoy tocando la guitarra, estoy dando clases. Y yo, pero ¿qué es eso? O sea, era así como de, ¿sabes? Como que lo dejaba pasar. Y en un compañerismo de jóvenes en el Naranjo, lo tengo bien presente, fue un 3 de mayo, y predicaron acerca de jóvenes sentados en bancas y jóvenes como siendo un líder. Y empezamos a orar por misioneros y todo eso, y cuando estábamos en la oración fue así como que algo que me decía, tú levántate y párate enfrente y entrega tu vida a servir a Dios. Porque yo estaba así como de que yo le decía, no, o sea, yo estaba como dentro de mí, decía, no, o sea, ¿cómo voy a hacer eso? No, se van a burlar de mí, van a decir que es mentira, y si al final no lo hago, y si no, o sea, por mí te pasaron muchos peros. Yo dije, no, yo no quiero. Y ya después de eso, como que todo ese día traje eso, servir a Dios. Y yo dije, no, a lo mejor se me va a quitar, solo fue la emoción del momento, se me va a quitar. Pero poco a poco era así como de que era más y más ese sentir, y yo, no quiero. Quiero que esto... Pero después, llegando aquí, como al siguiente domingo, mi pastor predicó acerca de un llamado sobre el hijo pródigo. Y cuando lo empezó a decir cosas, pues yo recuerdo cómo yo era. Y yo, o sea, me sentí tan identificada que yo hasta me sentía bien apenada. Yo así como de que, ¿quién le dijo al pastor que yo estoy así? Y después dijo algo así como de que muchas veces escuchamos la voz de Dios y Dios nos habla con amor y quiere que volvamos a Él. Pero dijo, a veces queremos ser cristianos de banca, pero eso no es lo que Dios tiene planeado para nosotros. Todos somos llamados a servir,
pero Dios escoge a personas y dijo, y escoge a lo peor, a lo que muchos dicen, es que tengo pánico escénico, es que no quiero hacer esto. Y cuando dijo eso, yo estaba así como de, ay no, y bueno, dije, bueno Dios, acepto lo que estoy sintiendo, lo que estoy escuchando, acepto este sentir, pero te voy a dar una condición. Le dije, si esto es real, yo quiero que toda mi familia acepte que yo voy a servirte, pero también quiero que si es verdad esto, yo no voy a dejar mis estudios, yo voy a seguir estudiando y cuando salga del CEMETA, ahora sí, y tú vas a poner los medios, yo no voy a hacer nada, faltan 2 años para que esto se cumpla, está bien. De repente empiezo a comentárselo a mi mamá y mi mamá, sí, está muy bien. Y digo, bueno, mi papá no creo que me acepte. Qué bueno, y que no sé qué. Mi papá pues me abrazó y yo así como de, ok. Lo comenté aquí en la iglesia, todos los hermanos me apoyaron. Mi pastor, pues ahora sí lo sentía porque era como algo que me salía de mí, que yo lo quería hacer. Y ya cuando llegó la fecha de salir del CEMETA, fue así como que dije, ok, se va a cumplir esto. Y voy a entrar a estudiar. Había varias carreras que me llamaban la atención. En Primera de Juan 2:21 que dice, pues para esto fuisteis llamados porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Yo cuando leí ese dije, ay no, ya sé lo que significa. Le dije, Dios, ya sé lo que significa, ya sé que tú quieres que yo esté aquí. Le dije, pero yo no puedo. Le dije, y si tú piensas que yo voy a poder, quiero que tú me ayudes. Le dije, yo no quiero hacer las cosas mediocres o no quiero darte a ti una calificación mediocre porque yo sé que no me estoy preparando para el mundo, me estoy preparando para servirte. Después de eso, me pasaron muchas cosas. Mi primer año fue un año de prueba. De repente me llegaban pensamientos bien incorrectos. De repente era como un desánimo, una indiferencia hacia todo. No sé cómo le hacía, pero yo sé que era Dios. Me enfermé de cosas que nunca me había enfermado. Una de esas fue la presión, se me bajaba la presión horrible. Sentía como todo mi cuerpo de repente se me caía todo. De repente me andaba desmayando, de repente andaba toda mal, no sé, era raro, no sé, fue un tiempo donde me enfermaba cada rato que todo el mundo me decía, pues si ya no estás contenta aquí, pues vete, y yo así era como de que es que yo sé que tengo que estar aquí. Y luego me enfermé de mis alergias. Desde pequeñita he sufrido unas alergias hacia el polen y hacia la tierra, hacia cambios de temperatura, pero esa vez fue como más porque me salía sangre de los ojos, me salía pus de los ojos, no veía, se me dificultaba todo, no podía andar en el sol, no podía hacer nada y sí me frustré porque era medicamento muy muy caro, que en ese tiempo yo era así como de que le marco a mi mamá y le pido dinero y mi mamá era así como de que me decía no hay dinero y yo, pues bueno, Dios provéeme, pero gracias a Dios porque he tenido unas patronas muy buenas ahí con las que yo trabajo, que de repente ellas me decían, yo les decía, no voy a ir a trabajar, me siento muy mal, estoy enferma, y de repente ellos me decían, no, pues te vamos a pagar tu medicamento, tú dinos, mándanos tu receta y ahorita te la llevamos, y yo, wow, y era así cuando a veces yo le decía, Dios ya, o sea, conmigo que no, ya no quiero estar aquí, ya de todo me ha pasado y no, nada. Después, pues ya, mi primer semestre fue el semestre así donde sí le sufrí bien feo. Llego aquí y me pasó algo que me marcó demasiado, que fue un momento en donde yo me enojé con Dios. Yo le dije, Dios, si te estoy sirviendo, como, ¿por qué me está pasando? ¿Por qué me pasó esto? Se supone que estoy dentro de tu voluntad, como para que estés permitiendo que me esté pasando todo esto. Fue un momento de trauma para mi vida, porque sí fue algo difícil, que tuve que pasar yo sola, porque me pasó y al poco tiempo me tuve que ir al colegio, y fue así como que en el colegio de repente me entraban ataques de pánico, y era como de que no me toquen, no me vean, simplemente quiero estar sola. Y gracias a Dios porque allá conocí una hermana que se llama Leticia Ponte. Ella fue mi consejera en este tema y ella fue la que me ayudó en este transcurso. Y ya pues sí, pues mi primer año siempre lo voy a tener marcado porque fue una adaptación y fue como un cambio a yo aprenderme a ser administrativa y aprender todo. Pero ahora que estoy ya en tercer año y ya por el punto de terminarlo, creo que no me arrepiento de nada. No me arrepiento, es algo que siempre voy a recordar. Me cansa la rutina, claro, me va a seguir cansando y porque soy humana, me va a cansar, pero yo sé que las fuerzas no vienen de mí, sino me las da Dios. Amén. Porque pues a veces yo digo, ¿cómo le hago para solo duermo 3 horas y cómo ando parada?
cómo me memorizo todo esto. Y digo, bueno, yo sé que es Dios porque he aprendido mucho. Mi tiempo de oración siento que ha crecido más porque me encanta ir a mi trabajo. Yendo a mi trabajo me pongo audífonos, no quiero escuchar ruidos de carros, nada, y simplemente voy contándole a Dios todos mis días. Le digo, Dios, hoy me sentí así, Dios, al día de ayer me pasó esto, ¿qué significa? O así, simplemente como que le cuento todo. Le digo, Dios, y ya cuando le cuento todo es como de que yo creo la gente ha de pensar que estoy loca porque voy caminando y voy hablando sola, pero yo sé que no voy hablando sola. Y pues mi trabajo pues me queda media hora caminando y pues sí, San Luis está muy peligroso en esa parte donde yo voy, pero yo sé que Dios me cuida. Y siempre que voy caminando es como de que voy con un versículo de que Dios, yo sé que tú eres mi escudo y tú me vas a cuidar, y de repente todo ese miedo desaparece y yo, bueno, ya yo voy caminando ya bien a gusto. Gracias a Dios todavía no conozco a nadie. Porque todavía no quiero, porque siento, yo le he dicho a Dios que si Él me va a mostrar a alguien o me va a presentar a alguien, que sea cuando yo esté preparada. Y si Dios no me lo ha presentado todavía es porque todavía no estoy preparada y todavía necesito crecer más. Y pues sí, he crecido mucho espiritualmente, cosas que yo no conocía, como temas doctrinales, como tener una defensa hacia cuando me pregunten por qué creo en la Biblia o por qué creo en la Trinidad o por qué yo creo que existe un solo Dios, por qué yo creo en el Espíritu Santo o así ciertas cosas. Es como de que digo, aunque ignorante era porque nunca me había puesto como a revisar todo esto, y todo eso viene en la Biblia y nunca había tenido como así la oportunidad de pasar como todas esas semanas donde anhelas y deseas que Dios te hable y te use, porque sí me frustra demasiado cuando salgo a ganar almas y de repente ninguna alma le puedo testificar y yo, Dios, ok, algo está mal en mí, por favor ayúdame a examinarme porque en algo te estoy fallando. Y ya empiezo y ya digo, con razón, es esto. Y sí he aprendido como a perdonar más, a dejar como que las ofensas a un lado. Si me hacen algo, es como le digo a mi mamá, si me hacen, pues simplemente lo que puedo hacer es perdonar. No le voy a decir a esa persona que me hizo daño o decirle, me hablaste, me lastimaste, ya no te voy a hablar. Y pues sí, eso ha sido mi vida en cuanto a todo. Gracias a Dios por cada uno de mis líderes espirituales que han estado ahí, por mi iglesia, porque es un pilar fuerte, como lo dije, porque siempre, cada vez que vengo, le digo a mi mamá, me alegra demasiado ver a todos los hermanos, ver que los hermanos están creciendo, ver a los hermanos fieles. Me es triste ver que ciertos hermanos se han alejado, que pues sí, es como le digo a mi mamá, pues sí, nosotros no podemos como en sí obligarlos, simplemente pues orar por ellos, porque pues sí, son personas. Sabemos que Dios ama a las personas y ama a las almas, y mucho más ama a sus hijos, y pues a orar por cada uno de ellos, y pues por mi pastor, que mi pastor es el que tiene que tomar el liderazgo de todo esto. Y pues creo que sería todo, que ha estado en mi vida en estos 20 años que tengo. He pasado muchas cosas y siento que cada una de esas etapas no la cambio por nada, porque en todas las etapas Dios me ha mostrado un principio o un atributo de Él, y el atributo que siempre me ha gustado es el amor. Cuando recuerdo ese principio, ese atributo de Dios es como de que yo sé que tengo el amor de Dios, y pues ¿para qué agüitarme?